Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena, de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Bueno, un cordial saludo de paz y bien a todos los oyentes. Estamos en este momento con el Padre Roberto Mena, allí en Mississippi, porque ya no está en Maryland, sino en Mississippi. Y él, gustosamente nos está en este momento compartiendo esos mensajes de que el Papa Francisco le envió, ¿no?, como misionero de la misericordia. Y pues me es grato volver a saludarte, Padre. Qué gusto, aquí desde Bogotá, brindarte un abrazo fraterno. Muchas bendiciones a ti y a cada uno de los oyentes también. Bueno, Padre, hoy continuamos con un tema maravilloso que es toda la obra de María Valtorta, de cómo allí desde Argentina han hecho un acopio de toda la obra y han empezado a desarrollar lo que es el radioteatro. Y yo he tenido el gusto de poderlo compartir con algunas personas de nuestras comunidades. Y se han dado unos testimonios espectaculares, Padre, unos testimonios que uno dice, verdad, la mano de Dios, cómo actúa. Pero a veces se presentan, Padre, entonces esas revelaciones, porque aún así María Valtorta no es que haya sido aprobada plenamente, igual que la Virgen de Medjugorje, ¿no es cierto? Pero es obras que vale la pena escucharlas, leerlas y crecer espiritualmente. Pues es importante, aceptarlo tal como es. En este caso pues es una revelación privada y el catecismo dice pues que así se tiene que entender. Entonces no es una aprobación oficial, simplemente pues es una revelación privada y así se debe leer, entonces como para el beneficio espiritual. Y han habido testimonios bien sorprendentes, Padre, de cómo las personas empiezan a adquirir ese amor hacia la Virgen María, descubrir todas las enseñanzas de nuestro Padre Dios a través del Señor Jesucristo, y no dice nada contrario a lo que la palabra nos enseña, sino que antes la nutre y la complementa. Y creo que es importante, como bien Catalina Emery, como bien Luisa Picarreta, tantas personas que el Señor nos ha regalado para conocer conocer tantos secretos que de una u otra forma no habían sido revelados sino en estos momentos. Entonces pues tenemos que aprovechar todas las enseñanzas y sobre todo pues así como podemos leer el diario de una persona espiritual que ha conocido a Dios, y pues no es ninguna enseñanza oficial, así también podemos usar distintas manifestaciones de Dios a distintas personas. Por eso es importante que toda esa labor que están realizando allí en Argentina, Mauricio Riboni con todo su equipo, realizando pues todo lo que es los audios de María Valtorta, llevándolos a un radioteatro que me ha sido muy significativo y sobre todo que impacta. Anteriormente, cuando no estaba el internet y no estaban todas las redes sociales, pues se escuchaban las radionovelas, ¿no, Padre? Aquí en Colombia se escuchaba Arandú, Calimán, mejor dicho, una cantidad de radionovelas, El Príncipe de la Malasia, lo hacían aquí en Colombia, y me imagino que también allí en tu país, me imagino que tú en algún momento llegaste a escuchar alguna radionovela. Sí, así es. Yo escuchaba más de la vida de los santos porque daban sobre Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y distintos santos también, así que
Pues siempre las radionovelas han sido importantes. Ahora pues con el uso de la televisión se ha llegado a perder esa imaginación que la radio nos provee. Y esos testimonios que dan los santos son maravillosos. Son testimonios muy edificantes. Los santos, incluso habían radios que se colocaban, como bien tú dices, historias de santos, y los hacían en radioteatro, ¿no es cierto, padre? Sí, así es, y la gente le gustaba mucho porque pues de una manera pues nos imaginábamos cómo era la vida de ese santo y entrar en la vida de ellos también. Ahora imagínate, por ejemplo, ahorita reunidos con familia, con hijos, en vez de sacarlos de ese contexto hasta tóxico de los medios, porque a veces se vuelve muy tóxico para ellos, y llevarlos a un convivir en familia y escuchar estos audios. Y yo sugiero siempre que cada audio se complemente con hacer bien la coronilla de la misericordia, hacer el rosario. Eso va a ser de mucha ganancia para las familias que pasan tantas necesidades y tantas situaciones difíciles en el hogar. Así debe ser. Entonces, qué importante es que reflexionemos de temas que tienen que ver con Jesús, sobre todo, y con nuestra fe. Y tú allí en Estados Unidos, ahora que estás en Mississippi, padre, donde está, pues, es uno de los estados de pronto un poco más marginados, pero se ve mucha fe, ¿no es cierto? Una fe fuerte, porque fue la época del esclavismo también, en todo lo que es Mississippi, toda la parte de Georgia, bueno, toda esa parte sur, fuerte. Y en este momento pienso que tenemos que rescatar mucho el valor familiar. Y tú allí, con toda la comunidad tuya, con los de tu país, los de Guatemala, es lo que más se fortalece, se debe fortalecer, la unidad familiar. Y creo que estas obras y todos estos trabajos que están realizando nuestros hermanos allí en Argentina, vale la pena fortalecerlo, ¿no es cierto, padre? Sí, sobre todo pues porque es un trabajo que lleva a la edificación de las familias. Son nuevas maneras de evangelizar, la nueva evangelización que han pedido los papas a lo largo de la historia. Y el Papa Francisco ahora ha hecho mucho hincapié en la familia, ¿no es cierto? Sí, pues sobre todo pues se tuvo el sínodo de la familia y recientemente se acaba de terminar el sínodo de los jóvenes y las vocaciones, así que la familia está en el pensamiento y en el corazón de nuestro Papa Francisco. Bueno, muy bien, padre. Entonces vamos a escuchar este segundo entrevista que se hizo directamente allí desde la provincia de Santa Fe a Mauricio y a todo su equipo en la obra que ellos desarrollan de lo que es la radioteatro María Valtorta, que ustedes lo pueden escuchar en YouTube y va a ser de mucha edificación. Lo que siempre sugerimos es que si van a escuchar esos audios, los escuchen bajo la luz de la palabra y de igual manera también hagan el rosario posterior y háganlo con familia, se sorprenderán. Un saludo muy cordial para el padre Roberto Mena, para ti, Rafael, Aníbal Cortés. Muchas gracias por esta oportunidad. Nunca me cansaré de agradecerles a ambos la hermosa tarea que están realizando, llevando luz y esperanza a tantos hogares a través de la radio y también, por supuesto, las obras de misericordia que realizan ambos. Muchas gracias por todo eso. Me parece oportuno también e importante explicar y contarles un poco a los oyentes cómo está actualmente la situación de los escritos de María Valtorta dentro de la Iglesia, sobre todo luego de la reciente aprobación eclesiástica que recibió el poema del Hombre Dios en el año 2002 por parte del obispo Roman Daniela. Claro que sí, Mauricio. Es importante que tú nos expliques un poco de todo lo que a nivel de la Iglesia se ha hablado sobre esta obra de María Valtorta y podamos quitar tanta nube que hay allí, tanto espectro que ha tratado de dañar una obra que nos ha ayudado o que nos está ayudando cada vez más a conocer el amor de Dios, a conocer el amor de nuestra Madre María y sobre todo el corazón de nuestro amado Jesús de Nazaret. Entonces,
Antes que todo, pues me gustaría que nos ampliaras un poco más todo lo que es tu equipo de trabajo, estas personas que han dedicado pues parte de su tiempo a difundir esta obra tan especial de María Valtorta. Aún así, te agradezco el tiempo que ustedes han dispuesto para poder difundir a través de la red de radios esta maravillosa obra, y sé que cada vez más muchas personas se van a nutrir con el trabajo que ustedes están realizando. Contarles un poquito cómo es que nace este radioteatro, por qué se dio el radioteatro, cómo surgió esto del radioteatro. La idea del radioteatro nace hace más o menos unos 7 u 8 años. Yo en ese momento estaba leyendo una obra de Ottavio Michelini, un sacerdote. Se trata de una revelación privada, por lo menos así se presenta, que se conoce con el nombre de Tú sabes que yo te amo, confesiones de Jesús a un sacerdote. Es una obra que cualquiera también puede libremente buscar por internet y descargárselo en formato PDF. Es una obra que se presenta como revelación privada dada al sacerdote Ottavio Michelini, y es una obra que se considera providencial en el contexto del mundo actual por la claridad de diagnóstico y los remedios que manifestó el Señor a Monseñor Ottavio Michelini. Michelini había servido en la diócesis de Carpi, en Italia, y ya jubilado atendía como capellán en una asociación de discapacitados físicos en Módena, también en Italia, dándose también de alta en el recién surgido movimiento sacerdotal mariano. Desde el año 75, desde el año 1975, y durante los últimos 4 años de su vida, este sacerdote, Ottavio Michelini, estuvo recibiendo las confidencias de Jesús. Falleció el 15 de octubre de 1979. Casi un año antes de su fallecimiento, nuestro Señor Jesucristo le revelaba a este sacerdote en algunos mensajes. Él hacía referencia a la obra de María Valtorta. Uno de estos mensajes fue dado, por ejemplo, el 23 de noviembre de 1978. Jesús le dice: por medio de este mensaje, yo he querido dar a los hombres de este tiempo la visión realista y verídica de los dos mundos que se enfrentan, el de la luz y el de las tinieblas. No deja de señalar Jesús en estas confidencias la importancia y el puesto relevante de María, cuyo triunfo sobre las fuerzas del mal recuerda lo que ya se predijo en Fátima, y la constante insistencia de los últimos pontífices, tanto de Juan Pablo II como de Benedicto XVI y de Francisco, que reclaman una nueva evangelización como condición para una nueva primavera de la Iglesia, con el establecimiento del reino de Jesús en los corazones. A nosotros nos une también el hagan lío que dice Francisco, y creemos que con esto también estamos contribuyendo a hacer un poco de lío. Leyendo entonces esta obra revelada de Jesús a Monseñor Ottavio Michelini, que es una obra más bien, yo diría, orientada o de interés para sacerdotes, religiosas y consagrados, pero que yo igualmente me puse a leer, encontré menciones respecto de una tal María Valtorta y de una obra, El poema del hombre de Dios, que yo no conocía. Yo desconocía absolutamente esa obra, pero me intrigó la forma en que se refería Jesús a esa obra, y despertó mi deseo por conocer de qué se trataba. Me llamó la atención la forma en que se le revelaba a este sacerdote la especial importancia y el carácter especialmente providencial que tiene la obra para la Iglesia. En esta obra Jesús le dice a Monseñor Michelini, el 19 de septiembre de 1975, por ejemplo, le dice: he dictado a María Valtorta, alma víctima, una obra maravillosa. Yo soy el autor de esta obra. Tú mismo te has dado cuenta de las rabiosas reacciones de Satanás.
Tú has comprobado la resistencia que muchos sacerdotes oponen a esta obra, que si fuera, no digo leída, sino estudiada y meditada, llevaría un bien grandísimo a muchas almas. Ella es fuente de seria y sólida cultura. Pero frente a esta obra, a la que está reservado un gran éxito en la Iglesia renovada, se prefiere la basura de tantas revistas y de libros de presuntuosos teólogos. Te bendigo como siempre, ámame mucho. En otro de los mensajes que Jesús le da a este sacerdote, el 22 de enero de 1976, se titula La Nueva Primavera. Ahí Jesús le dice: entre estos sacerdotes está X. Él no lo nombra el sacerdote, obviamente por caridad, no da su nombre. Dice: me es querido por su deseo de perfección y también por su amor por aquella obra maravillosa que el mundo ignora, que los soberbios rechazan y que los humildes aman. El poema del hombre Dios. Es obra querida por la sabiduría y providencia divinas para los tiempos nuevos. Es fuente de agua viva y pura. Soy yo, la palabra viviente y eterna, que me he dado nuevamente en alimento a las almas que amo. Yo soy luz, y la luz no se confunde, y mucho menos se funde con las tinieblas. Donde yo entro, las tinieblas se disuelven para dar lugar a la luz. Donde no hay vida, hay muerte, y la muerte es podredumbre. Hay una podredumbre espiritual no menos nauseabunda que la putrefacción orgánica de los cuerpos en descomposición. Yo, verdad y vida, agua viva y luz del mundo, ¿cómo podría morar en almas corrompidas por las concupiscencias de la carne y del espíritu? También esto, hijo, prueba que quien no ha sentido en el poema el sabor de lo divino, lo perfume de lo sobrenatural, tiene el alma obstruida y oscurecida. Hay obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas que una vez más todavía alegan esa prudencia para ellos causa de tantas imprudencias. Bueno, justamente eso es lo que yo quería decir, Mauricio. Es decir, no es demasiado importante si es algo inspirado a una persona, si es verdad, si no es verdad. Yo creo que basta escuchar lo que el Señor nos habla, y cuando meditamos esto de María Valtorta, para que podamos experimentar en nuestro corazón los frutos de lo que ello deja. Esa es la mejor forma de evaluar si viene de Dios o no viene de Dios. Cuando estamos en el camino del Señor, vamos desarrollando ese olfato y ese corazón que nos va diciendo si son frutos del Espíritu o no. Y reconozco que cuando yo vivo esta obra, cuando participo, lo que me va dejando de riqueza espiritual me demuestra que es obra del Señor. Solamente puede ser obra del Señor. Exactamente, esto que vos decís se relaciona con el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, dice: pero cuando el Espíritu de la verdad venga, Él los va a guiar en toda la verdad y les hará saber lo que habrá de venir. Eso efectivamente, por eso es lindo escuchar la obra y hacer la meditación privada cada uno y escuchar el corazón a ver qué le dice nuestro Señor. Creo que cualquier momento de oración que nosotros mismos vamos experimentando en este camino de espiritualidad, también Dios nos revela su amor, su misericordia, y uno va sintiendo esa transformación, ¿no? Se va como revistiendo del hombre nuevo. Entonces también, más allá de ponernos a pensar, ¿no? Si esto como revelación particular para Valtorta eso no es, creo que los frutos, como decía Rafael recién, y yo lo experimento en carne propia, ¿no? Los primeros beneficiados somos nosotros. Sí, así es. Humildes servidores para la gloria de Dios, que nos fue convocando, nos fue llamando, y los primeros beneficiados somos nosotros, ¿no? Jesús en esto no se deja ganar en generosidad. Uno constata, como lo decíamos también
se los compartí en otro momento, ¿no? Que constata aquello de que les voy a dar el 100 por 1, ¿no? Creo que esto es una obra maravillosa, un camino de espiritualidad muy importante para quien lo quiera comenzar a transitar, ¿no? Despojado de todas estas cuestiones, ¿no? Que nos enriquecen, pero a algunos a lo mejor le hace un poco de ruido. A mí en lo personal no, al contrario. Ahora vamos a hablar en un ratito de lo que es... Y esto que, perdóname Mauricio, sí, que agregue a lo que dijo él, esto muestra el obrar del Señor, porque nosotros que comenzamos con esto con humildad, sin saber a dónde iba a llegar, ahora cuando vemos la obra del Señor que llega a ustedes que están tan lejos y que se difunde a través de los corazones de aquellos que escuchan la obra, nos demuestra que efectivamente esto es una obra de Dios. Así porque es. Solo Él puede obrar estas cosas. Así es, así es. En ese mensaje, retomando un poco lo que decía el mensaje de Jesús a Ottavio Michelini, continuaba, dice: se refugian dentro y no saben que están dentro del fortín del demonio. La prudencia es virtud, y la virtud no tiene náusea de lo divino. Hijo mío, qué bajo hemos llegado. Que sepa, don X, que cada vez que ha releído el poema del hombre Dios, me ha dado alegría por todos aquellos que me han negado esa alegría. Que no tema nada, si hay quien se niega a comprenderlo. Sean conscientes de que el bien nuestro es muy diferente del mundo. El amor que nosotros llevamos a las almas está siempre unido al sufrimiento. Es ley. El sufrimiento es el medio, no solo útil, sino necesario para la transformación, para la purificación y divinización del alma. Hijo, ¿cuánto se necesita rezar, mortificarse y reparar por uno mismo y por los hermanos? Si la hora de la purificación ha sonado, también los retoños vigorosos que anuncian la nueva primavera ya han despuntado. ¡Ánimo! Yo y mi madre estamos con ustedes. Cuando yo leí todo esto, toda mi atención se dirigió entonces a la obra de Valtorta, el poema del hombre Dios. Yo no pude seguir leyendo las confesiones de Jesús a un sacerdote, no lo leí más. Me puse a leer, a buscar primero qué era Valtorta, de qué se trataba, y finalmente lo pude obtener. Cualquiera de los oyentes puede llegar a la obra de Valtorta a través de internet. Cualquiera puede googlear el poema del hombre Dios de María Valtorta y puede descargarlo en sus ordenadores, en sus computadoras y leerlo. Yo además me lo imprimí y lo leí completo. A mí me fascinó, me encantó y bueno, de hecho estamos acá haciendo un radioteatro ahora con eso, ¿no? Pero también te animó a esto tu guía espiritual. Claro, yo cuando leí la obra completa, automáticamente me imaginé verlo en su formato de radioteatro, para disfrute de todas aquellas personas que o bien no podían leer o bien no podían disponer del tiempo suficiente para dedicarle a la lectura, porque hay que sentarse y leer. No son pocas páginas, son no sé cuántas páginas, pero son 652 capítulos, es mucho. La obra, incluso hay una edición de la obra, son cerca de 11 tomos. La obra en sí misma abarca un recorrido histórico que se inicia con el ardiente deseo de descendencia de Joaquín y Ana, los abuelos de Jesús. Finalmente, la concepción de la Virgen María en el seno de su ya anciana madre, Santa Ana, el nacimiento de la Virgen María, sus primeros años de vida en la casita de sus padres, Ana y Joaquín, su tierna entrega como ofrenda al templo con tan solo 3 añitos. Luego conocerá a José por orden del sumo sacerdote. Es muy pintoresca la escena cuando José y la Virgen María se ven por primera vez y se conocen. Es de una delicadeza y una ternura insospechada. Luego viene el anuncio del ángel Gabriel, toda la estancia de la Virgen en casa de su prima Isabel y su esposo Zacarías, el nacimiento de Juan el Bautista, el regreso luego a la casita de Nazaret, el encuentro con José, que advierte el estado de gravidez de la Virgen,
el conflicto que representó este hecho para ambos, tanto para José como para María, la necesidad de ir a Belén para el censo en momentos de un embarazo ya muy avanzado, la falta de hospedaje en Belén, el encuentro con los pastores, que quedan enamorados desde el primer momento y siempre van a buscar a Jesús luego de verlo recién nacido. Todos los pastores lo encuentran a Jesús luego de 30 años, y alguno de ellos incluso tiene el honor de morir escuchando las palabras de Jesús mientras éste lo sostiene en brazos. Ese es un capítulo que subimos hace poquito. Es un capítulo hermoso. En fin, historias llenas de color, de detalles, donde puede apreciarse el contexto en el que fueron dichas muchas de las cosas que ya conocemos a través de la revelación pública. La obra completa abarca así desde los primeros años de la vida de los abuelos de Jesús, Joaquín y Ana, el nacimiento y crecimiento de la Virgen María, toda la vida privada de Jesús, sus 3 años de vida pública, por supuesto todo lo que es la pasión del Señor, y los primeros años de la joven iglesia, y culmina la obra con la asunción de la Virgen a los cielos y un mensaje final a modo de despedida de parte del mismo Jesús. La obra ofrece así un total de 652 capítulos, la historia de toda nuestra religión y la historia de toda nuestra iglesia primitiva, con una riqueza de detalles difícil de entender, que puedan haber surgido de la imaginativamente de una persona postrada en una cama en medio del fragor de la Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos a contar un poquito de eso, quién fue María Valtorta y cuándo ella escribió todo esto. Porque María Valtorta escribió con una pluma estilográfica, tendida en una cama, sin corregir ni releer nada de todo lo que había escrito, desde el 23 de abril de 1943, en un pueblito en Italia, hasta el año 1951, más de 15.000 páginas, que reunió en 122 cuadernos. Su obra mayor es esta, El Poema del Hombre de Dios, que tiene más de 5.000 páginas. Luego fueron mecanografiadas por su sacerdote y director espiritual. Y después tiene otras obras, María Valtorta también. Todas se pueden hoy consultar y leer en internet con el solo hecho de googlear la palabra de María Valtorta. Les cuento un poquitito ahora cuál es la posición de la Iglesia con respecto a esta obra. En el año 2002, el 13 de febrero de 2002, en Roma, el obispo Roman Danilac dio el imprimatur a esta obra. Este hecho para nosotros es fundamental y es importante porque nos deja tranquilos. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuenta con el imprimatur. El imprimatur o el nihilostat es un documento con el cual la Iglesia Católica respalda los libros religiosos y es una prueba de la ortodoxia de la doctrina que se le otorga a un libro. Esta autorización no necesariamente transmite las opiniones o convicciones personales del sacerdote, el teólogo o el censor que otorga el nihilostat o el imprimatur, o del obispo que concede el permiso para imprimir el libro, sino simplemente está declarando, como autoridad de la Iglesia que es, que el documento, que el libro o la obra posee ortodoxia en cuanto a la doctrina y que no hay nada que atente contra la fe y que la moral que enseña la fe de la Iglesia Católica. Eso es este libro, esta obra, tiene entonces el imprimatur del obispo Roman Danilac a partir del año 2002. La tiene incluso, y esto también hay que decirlo, a pesar de que hoy ya, por el derecho canónico, no es necesario para la difusión de una obra contar previamente con un imprimatur. El decreto de la Congregación para la Propagación de la Fe, número 58/16 del año 1966, abrogó, es decir, derogó los cánones del derecho canónico números 1399 y 2318. A partir de ese decreto, entonces, no es más necesario un permiso eclesiástico o imprimatur o nihilostat previo para la publicación de cualquier obra o libro o documento que trate sobre apariciones, revelaciones privadas, visiones, revelaciones, profecías o milagros. Ese decreto fue aprobado por el recientemente declarado Santo Padre San Pablo VI y publicado por su voluntad el 29 de diciembre de 1966.
Antes de ese decreto, la ley canónica número 1399 prohibía el derecho a la publicación de ciertos libros, tales como los que tratan sobre revelaciones, visiones, profecías, sin el premio de imprimatur. Esta ley canónica fue entonces derogada y dejada sin efecto a partir del año 1966, como acabamos de ver. Esto significa que al día de hoy todos los católicos podemos, sin necesidad de un imprimatur o nilostat o cualquier otro permiso, publicar relatos de revelaciones, visiones, profecías y milagros. Naturalmente, estas publicaciones no deben poner en peligro la fe y la moral. Esta es una regla general que todos nosotros, como también custodios de la fe, como cristianos que somos y pertenecientes a la Iglesia, debemos ser celosos y prudentes en cuidar. También estaba la otra ley canónica que quedó derogada, que es la ley canónica número 2318, que establecía penalidades contra aquellos que propagaran esas obras, esos libros, y que lo hayan hecho sin la previsión de contar con el imprimatur previo. Esta ley canónica también fue dejada sin efecto y se encuentra derogada. Y aquí es donde nace la polémica con la obra de María Valtorta. ¿Por qué? Porque la obra de María Valtorta fue incluida en el Códice de los Libros Prohibidos por aplicación de esta ley canónica. Injustamente, el poema del Hombre de Dios fue incluida en el año 1959 en el Códice de Libros Prohibidos, y el mismo obispo Roman Danila, cuando daba el imprimatur, explica por qué fue incluida y deja traslucir la injusticia de esto. Porque María Valtorta, que fue siempre fiel a Cristo y a su Iglesia, estuvo siempre en total obediencia a las leyes y a las reglas de la Iglesia Católica. Sus instrucciones fueron que nada debía ser impreso ni publicado sin aprobación previa eclesiástica. Sin embargo, y a pesar de esta insistencia, su director espiritual, Fray Mogliorini, y el primer editor de sus escritos, Michael Pisani, empezaron a divulgar fragmentos de los escritos y no lo hicieron tampoco en mala fe. 3 padres siervos de María habían presentado al Papa Pío XII copias mecanografiadas del primer volumen, el poema del Hombre de Dios. El Papa les dijo: publíquenlo sin añadir ni quitar nada. Esto fue dicho frente a testigos y escuchado por estas personas en el entendimiento de que se trataba un verdadero imprimatur oficial concedido por el propio Santo Padre ante testigos. Creyeron que no era necesario el imprimatur y publicaron la obra. Más tarde Pisani publica los primeros volúmenes de María Valtorta sobre la vida de Cristo, el poema del Hombre de Dios, sin la aprobación del obispo local, que es la autoridad a la cual debe sujetarse el fiel, como obligaban en aquella época los cánones que ahora fueron derogados. Y luego, celosos eclesiásticos informan a sus superiores este hecho, y de esta forma entonces el poema del Hombre de Dios es injustamente, decimos, incluido en el índice de libros prohibidos. No por contener errores doctrinales, esto es fundamental subrayarlo. Sí, por una cuestión administrativa, simplemente. Claro, sino porque fue impreso sin solicitar el permiso previo, que era obligatorio en aquel momento, pero que ya no es obligatorio hoy en día. Esta sanción, que ya fue de alguna manera lo habían obtenido oralmente por el Papa, pero no era la forma que se había escrito por el obispo. Y que además, el mismo decreto que deroga estas normas canónicas, dejaron sin efecto las sanciones. Es sin embargo actualmente utilizada por los detractores de la obra como un injusto argumento para desmerecerla, dando lugar a una indebida polémica que en realidad, honestamente, hoy ya no debiera tener lugar. De alguna manera, yo lo conocí hace tiempo la obra, quizá algunos hayan entendido esto y han difundido de alguna manera el pensamiento de María Valtorta. Sí. En estos, el cardenal Ottaviani, yo lo cito porque es importante citarlo en este contexto, el cardenal Ottaviani sostuvo que los que han incurrido en las censuras tratadas en la vieja ley canónica del número 2318 serán absueltos por el mismo hecho de la abrogación de esta ley canónica. De la nueva ley canónica es el decreto que se aprobó en el año 66 por San Pablo VI.
Y no nos olvidemos lo que le dijo Jesús al padre Ottavio Michelini: tú sabes las rabiosas reacciones de Satanás para esta obra. Y también se lo dijo a uno de los videntes de Medjugorje. Ah, bueno, eso yo no sabía. Mensaje, sí. Sí, 2 de los visionarios de Medjugorje dijeron que el libro de María Valtorta había recibido aprobación sobrenatural. Vika Ivankovic le dijo a un abogado estadounidense: Nuestra Señora dijo que si una persona quiere conocer a Jesús, debería leer el poema del hombre Dios de María Valtorta. Ese libro es la verdad. Marija Pavlovic, otra de las visionarias de Medjugorje, dijo en 1985: María Valtorta, todo es cierto, el poema del hombre Dios. La Virgen dijo hace 2 años, todo es verdad, dictado por Jesús. No obstante que ya no es necesario el imprimatur para la difusión de la obra, lo cierto es que el poema del hombre Dios entonces sí la posee desde el año 2002. Esto es una tranquilidad para nosotros. El obispo Roman Danila, cuando él habla del imprimatur dado a esta obra de Valtorta, entre otras cosas más dice que este imprimatur es garantía de que no hay nada contra la fe cristiana católica y contra la moral católica. Esta práctica de otorgar el imprimatur, el obispo destaca, dice, ha servido bien a las necesidades de los fieles. Sin embargo, ha habido abusos en la historia pasada. Hemos oído historias de eclesiásticos católicos, obispos, sacerdotes y teólogos, quienes prohibieron libros, incluso acusaron de herejías a hombres y mujeres, quienes fueron quemados en la hoguera. Tenemos los ejemplos de Santa Juana de Arco, de Savonarola, los cuales fueron quemados en la hoguera por cargos de herejías. Actualmente hay historias de la Inquisición española. Otros 2 santos, teólogos y místicos, Santo Tomás de Aquino, el Santo Padre Pío de Pietrelcina, fueron acosados por sus superiores eclesiásticos con acusaciones de herejías. El primero de herejía, el segundo de histeria. Al final, la Iglesia los reconoció como santos. Hay hechos similares en nuestros días. Celosos cazadores de brujas, con la intención de defender la pureza de la doctrina, denuncian los escritos no tan solo de los sospechosos teólogos modernistas, sino también hasta de gente devota, cuyos escritos o afirmaciones sobre mensajes celestiales no se ajustan a su particular esquema mental. Acusaciones de alucinación y de cualquier otra cosa. Varios nombres acudan a mi mente, dice el obispo Roman Danilac: Luisa Picarreta, Concepción Cabrera de Armida, Conchita, María Valtorta, Julia Kim y otras. En otras épocas hemos tenido también a la venerable María de Ágreda y la también venerable Catalina Emmerich. Algunos teólogos y obispos tienen problemas con los fenómenos sobrenaturales. Esto dice el obispo Roman Danilac. Él dice: quiero señalar varias cuestiones relacionadas con la vida y los escritos de una de ellas, María Valtorta. Ella nació en Caserta, Italia, en 1897 y falleció en Viareggio, Italia, en 1961. Estuvo en cama desde abril del año 1934, después de un ataque irracional hecho por un muchacho callejero que golpeó su columna con una barra de fierro. El Señor aceptó su ofrecimiento de llevar su cruz unida a su pasión. Ella se convirtió en un alma víctima. Jesús recompensó su sufrimiento generoso con gracias innumerables. La hizo su escribiente. Él le dictó y reveló la historia de su vida, muerte y resurrección, así como la de su madre y de la iglesia naciente, en una serie de revelaciones privadas que empezaron en 1943 y continuaron hasta 1954. Así como lo hizo con otras almas santas, tenía el propósito de concederle los estigmas visibles de su pasión. Sin embargo, él respetó la humilde declinación de María Valtorta, quien le pidió que las señales de su pasión permanecieran invisibles para el mundo exterior. En los últimos años de su vida, ella quedó totalmente ensimismada interiormente. Con todo, su producción literaria en los 12 años, entre 1943 y 1954, llenó muchos volúmenes. El poema del hombre Dios, como es el título en la actual traducción al inglés, o el Evangelio, como me ha sido revelado, como es conocido en las ediciones en italiano, está ya en su 4ª edición. Ha sido traducido a muchos otros idiomas. El cardenal Ratzinger, en cartas privadas,
ha reconocido que la obra está libre de errores en doctrina y moral. La Conferencia de Obispos Italianos ha reconocido lo mismo en la correspondencia con el actual editor, Dr. Emilio Pisani. El Papa Pablo VI, como recién hacíamos referencia, y esto también lo dice el obispo Roman Danilac en el Imprimatur, eliminó la institución del índice de libros prohibidos en 1965-1966. La aprobación previa de escritos conteniendo nuevas revelaciones ya no es necesaria. Los autores y editores deben someter su juicio relativo a las pretendidas revelaciones al último juicio de la Iglesia sin hacer afirmaciones sobre su veracidad. Esta regla es retroactiva y abarca las anteriores revelaciones si no hay nada contrario a la fe y a la moral. A pesar de esto, eslabonando unas comedia de errores, algunos de estos mismos eclesiásticos, destaca Roman Danilac, ahora ignoran la regla de la nueva ley del canon y continúan condenando los escritos de María Valtorta, desoyendo el decreto del año 66, aprobado por el Papa Pablo VI. El tema central es este, dice el obispo Roman Danilac. ¿Hay algo contra la fe o la moral en sus escritos? Él responde: de mala gana, todos sus críticos han reconocido que no hay nada contra la fe y la moral. El viejo índice de libros prohibidos ha sido eliminado. A pesar de esto, ostentándose como católicos, algunos teólogos o sitios de la web, periódicos y hasta programas de radio insisten en desterrar el viejo esqueleto de la original condena de la Congregación para la Doctrina de la Fe del año 1958. No solamente esto es una mala erudición, francamente es inmoral y pecaminoso, dice el obispo, continuar levantando dedos acusadores contra este regalo del cielo a la fiel servidora de Dios y alma víctima María Valtorta. El obispo dice: no tan solo estoy diciendo que no hay nada objetable en el poema del hombre Dios y todos los demás escritos de Valtorta en lo que se refiere a la fe y la moral. También recomiendo el trabajo de selección que este monje al cual se refiere en el Imprimatur ha recopilado los escritos de varios teólogos como Fray Karl Ragner sobre el significado de las revelaciones privadas y de otros muchos que han dado testimonio sobre los escritos de María Valtorta, así como los comentarios teológicos y escritos de su último director espiritual, Fray Corrado Berti, y de otros numerosos testimonios y estudios de varios aspectos de los escritos de María Valtorta. Hay muchos testimonios interesantes a resaltar. Dios se sirvió de María Valtorta como un instrumento para ella postrada en una cama, cuando quizá mucha gente por ahí puede perder la esperanza o la alegría, como Él supo hacer de ella esta obra maravillosa, porque es la pluma, la llaman la pluma de Dios a María Valtorta, porque escribió, como vos contabas antes, de corrido, esta obra maravillosa que sin duda nos tiene que transportar a algo sobrenatural, una inspiración divina, porque nadie puede escribir esta maravilla de corrida, también sabiendo en la preparación cultural, digamos, que ella tenía, y con la edad que tenía. Y en bueno, plena Segunda Guerra Mundial, es realmente postrada en una cama, sí. por supuesto sin acceso a internet, porque en esa época no existía, sin acceso a ningún libro. Ella describe lugares. Hay una perla sobre el final de este programa que vamos a tratar, que tiene que ver con, por ejemplo, menciones y descripciones físicas de pueblos que en el momento en el que María Valtorta describe estaban perdidos en la historia y que posteriormente de su muerte son reencontrados por arqueólogos, como la ciudad de Gamala, por ejemplo, y que, bueno, son, digamos, realmente sorprende escuchar y leer cómo María Valtorta describe al pueblo, de la forma como lo describe, incluso circunstancias del pueblo que tienen que ver con quién los había construido, por qué lo había construido, para qué lo había construido. Se vislumbra el futuro del pueblo, el futuro trágico del pueblo, y recién el pueblo es redescubierto por los arqueólogos en el año 1970, o sea, casi 10 años después de que ella muere. Claro. Y el pueblo que descubren es perfectamente igual a lo que María Valtorta había descrito, y la historia concuerda absolutamente. Entonces,
son cosas que dejan sin palabras. Ahora después vamos a hablar sobre eso. Y vos recién decías somos iglesia, y también estos ataques que sufre esta obra son otra muestra más de por ahí los embates del enemigo hacia la iglesia general. Tal cual. Así es. Bueno, hay muchos testimonios interesantes a resaltar. Los resalta el mismo obispo Danilac en el Imprimatur. El testimonio desde la ciencia, por ejemplo, que da el doctor Vittorio Tredici, es geólogo y mineralogista en Italia, en el año 1952. Dice: quiero subrayar la precisión inexplicable del conocimiento del autor, se refiere a María Valtorta, en cuanto a Palestina en sus aspectos panorámicos, topográficos, geológicos y mineralógicos. Hay testimonios desde la historia. Jean Aulagnier, reconocido especialista en calendarios de la antigüedad, escribió en 1995 un libro sobre la obra de Valtorta. Él dice: habiendo establecido una cronología científica de todos los eventos y ocurrencias en la obra de María Valtorta, yo solo puedo decir que continúa siendo inexplicable de otra forma, fuera de intervención divina. Hay testimonios desde la teología y la Biblia. El arzobispo Alfonso Carinzi, secretario de la Congregación de Ritos Sagrados, en 1946, dice: no hay nada contrario al Evangelio, más bien este trabajo es un buen complemento al Evangelio, contribuye a una mejor comprensión de su significado. El padre Agostino Bea, rector del Instituto Bíblico Pontificio y consejero al Santo Oficio en 1952, después fue cardenal, director espiritual del Papa Pío XII, dijo: he leído en manuscrito mecanografiado muchos de los libros escritos por María Valtorta. En cuanto a exégesis, no encontré ningún error en las partes que yo examiné. El padre Gabriel Alegre, reconocido traductor de la Biblia al chino, en 1970, él dice: el dedo de Dios está aquí. En cuanto a justificación teológica, para un libro tan convincente, tan carismático, tan extraordinario, aún desde el punto de vista meramente humano, como lo es el Evangelio como me ha sido revelado de María Valtorta, encuéntrelo en la primera epístola de San Pablo a los Corintios 14, capítulo 14, versículo 6. El padre Dreyfus, a ver. El padre Dreyfus, de la Escuela Francesa de Biblia y Arqueología de Jerusalén, en el 1986, nos expresa: yo estuve grandemente impresionado al encontrar en la obra de María Valtorta los nombres de 6 o 7 pueblos que están ausentes del Antiguo y Nuevo Testamento. Estos nombres solo son conocidos por unos pocos especialistas y por medio de fuentes fuera de la Biblia. Ahora, ¿cómo pudo ella saber esos nombres si no por las revelaciones que ella dijo tener? El padre Gabriele Roschini, profesor del Instituto Pontificio Marianum de Roma, mariólogo altamente reconocido por la Iglesia, escribió: los escritos editados y por editar de María Valtorta han sido para mí una auténtica revelación. Ningún otro escrito mariano, ni siquiera la totalidad de los escritos marianos leídos y estudiados por mí, fueron capaces de darme de la obra maestra de Dios, la Virgen, una idea tan clara, tan viva, tan completa, tan luminosa y fascinante, lo sencillo junto a lo sublime. Y el último testimonio que destaca el obispo Roman Danilac en el Imprimatur es del padre Corrado Berti, del año 1911 al 1980, falleció, profesor de dogmática y teología sacramental del Instituto Pontificio Marianum de Roma, consultor del Concilio Vaticano II. El padre Berti supervisó la segunda edición crítica en italiano del Evangelio como me ha sido revelado, y también contribuyó con extensas anotaciones para la edición, la cual es la base para todas las traducciones de la obra. Y en muchas ocasiones ustedes también a lo largo del radioteatro van a observar, sobre todo cuando se trata de algunos temas, algunas aclaraciones que hace la locutora sobre determinados temas. Recuerdo en este momento, por ejemplo, cuando se habló sobre las relaciones dentro del matrimonio y la función procreativa que tiene la relación dentro del matrimonio, y su relación con la encíclica Humanae Vitae. Todas estas anotaciones o aclaraciones que se hacen
corresponden precisamente o vienen de la pluma del padre Corrado Berti, que fue el supervisor de la edición. Finalmente, ¿qué importancia debe tener esta obra para el fiel? ¿Por qué consideramos que es importante esta obra para el fiel? No viene mal precisamente recordar cuáles son las diferencias entre lo que es una revelación pública a lo que es una revelación privada. Esto es más que nada para que lo tengan en cuenta los oyentes. La doctrina de la Iglesia, dice el Papa Benedicto XVI en su comentario teológico sobre el secreto de Fátima, distingue entre la revelación pública y la revelación privada. Entre estas dos realidades hay una diferencia, dice el Papa Benedicto, no solo de grado, sino de esencia. El término revelación pública designa la acción reveladora de Dios destinada a toda la humanidad, que ha encontrado su expresión literaria en las dos partes de la Biblia, es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esa es la revelación pública. Se llama revelación porque en ella Dios se ha dado a conocer progresivamente a los hombres hasta el punto de hacerse Él mismo hombre para atraer así y para reunir en sí a todo el mundo por medio del Hijo encarnado, Jesucristo. Nosotros, como cristianos y pertenecientes a la Iglesia, tenemos obligación de aceptar y de creer en lo que es la revelación pública. De la revelación pública nosotros, como cristianos, no podemos dudar. El mismo Papa cita al Catecismo de la Iglesia Católica en su número 67 cuando dice que a lo largo de los siglos ha habido, esto lo hace refiriéndose ya a las revelaciones privadas, dice que a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Su función no es la de completar la revelación definitiva de Cristo en la revelación pública, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Es algo que enriquece o podríamos decir le da cierto color a la revelación pública, pero no le agrega nada. Claro, como vos bien dijiste recién, nos ayuda. Nos ayuda a adentrarnos en el tema de gran misterio. Nos ayuda o nos afirma. Las revelaciones privadas, sobre todo cuando son aprobadas por la Iglesia, son una ayuda preciosa para vivir mejor la fe. Recordemos en este caso que esta obra tiene el imprimatur, ya cuenta con imprimatur. Ellas me remiten siempre, continúa el Papa Benedicto, dice, ellas me remiten siempre a la revelación pública y a vivir mejor al Evangelio de Cristo. Ellas, la revelación privada, son una ayuda, y aunque no sean obligatorias para la fe, como sí lo es la revelación pública, haríamos mal si la desechamos o despreciamos, entre otras cosas porque nos privaremos de unas gracias sobrenaturales que quizás sean necesarias después para poder encontrar la verdadera luz. Se debe aclarar, esto es lo que dice Papa Benedicto XVI cuando habla del secreto de Fátima, se debe de aclarar, dice el Papa, no obstante, dos cosas. Una, la autoridad de las revelaciones privadas es esencialmente diversa de la única revelación pública. En la revelación pública se exige nuestra fe, no así en la revelación privada, en la que voluntariamente el católico puede adherir o puede no adherir. En efecto, dice el Papa, en la revelación pública, a través de las palabras humanas y de la mediación de la comunidad viviente de la Iglesia, Dios mismo nos habla. La fe en Dios y en su palabra se distingue de cualquier otra fe, confianza u opinión humana. La certeza de que Dios habla me da a mí, como católico, la seguridad de que encuentro la verdad misma y de este modo una certeza que no puede darse en ninguna otra forma humana de conocimiento. Es la certeza sobre la cual edifico mi vida y a la cual me confío al morir. Esto es todo revelación pública. Lo más importante es a lo que nosotros como cristianos nos debemos volcar. Eso no habla mal de la revelación privada. Dice el Papa en una segunda aclaración. La revelación privada es una ayuda para la fe. Es una ayuda y se manifiesta como creíble, precisamente porque remite a la única revelación pública. Se remite a la revelación pública, pero ella no da certeza como la anterior. La revelación privada no da una certeza como sí la da la revelación pública. La Iglesia, cuando las aprueba, nos las presenta
únicamente como probables y piadosamente creíbles. El Papa Benedicto XVI hace en este caso suya las palabras de un eminente teólogo francés, Danis, al afirmar que la aprobación eclesiástica de una revelación privada contiene 3 elementos. El mensaje en cuestión no contiene nada que vaya contra la fe y las buenas costumbres, que es lícito hacerlo público, y 3, que los fieles están autorizados a darle en forma prudente su adhesión. Un mensaje así, concluye el Papa, puede ser una ayuda válida para comprender y vivir mejor el Evangelio en el momento presente. Por eso no se debe descartar, es una ayuda que se ofrece, pero no es obligatorio hacer uso de la misma. Hay muchos que nos quieren hacer decir que nosotros le estamos agregando cosas al Evangelio, y esto no es así. Y incluso en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, versículo 25, dice que hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Eso lo dice San Juan en el Evangelio. También dice Juan, en el capítulo 16, versículo 12 a 14, mucho tengo todavía que decirles, pero ahora no puedo con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad completa. San Pablo también nos exhorta, nos dice en la primera carta de los tesalonicenses, no desprecien las profecías, examínenlo todo y quédense con lo bueno. También en la carta a los Corintios, que vos habías mencionado antes, San Pablo nos dice, miren hermanos, si yo les voy a visitar y les hablo en lenguas, ¿de qué les sirve si no les entrego revelaciones, conocimientos, profecías, instrucción? Es que como bien enseña el Catecismo de la Iglesia Católica y cita el mismo Papa Benedicto cuando habla de Fátima, dice, sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Esto lo podemos encontrar citado en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 66. A veces también por ahí nos conviene tomarlo como cuando en una ronda de amigos uno comparte su experiencia de algo que le pasó. Estas revelaciones privadas nos pueden servir como una experiencia más cercana de una persona contemporánea en nuestro tiempo. Y el que la Iglesia haya otorgado el Nihil Obstat también nos sirve como fieles y obedientes a nuestra Iglesia, que es madre, es como un guiño que nos hace mamá para aprobar o no una acción nuestra, y también nos da cierta tranquilidad aunque no sea necesario, ¿no? Exactamente. Entonces es aquí donde las revelaciones privadas, cuando son realmente de Dios, juegan un papel muy importante. Ellas son como flechas que nos llevan a nosotros como católicos a un más perfecto conocimiento de la palabra de Dios. Gracias a estas revelaciones yo puedo crecer interiormente en fe, en esperanza y en caridad, porque nadie va al Padre sino por Jesucristo. Nosotros cuando nos volcamos a empezar a grabar el radioteatro, antes de grabarnos, porque bueno, repito, nada queríamos hacer en la ignorancia y menos aún en desobediencia de la Iglesia y de las autoridades eclesiásticas del lugar en el que estamos. Entonces, para esto nosotros contamos con el invalorable aporte y apoyo del Padre Félix, que intercedió y que realizó las consultas pertinentes ante el obispado de acá de la ciudad de Rosario. La respuesta la obtuvimos en el mes de mayo de 2016, cuando se nos hizo saber que este proyecto no requería de un Nihil Obstat o de un imprimatur previo. De esta forma entonces comenzamos inmediatamente las grabaciones buscando las voces, tarea que sigue vigente todavía hoy, buscando más voces, necesitamos muchas, y bueno, y nos volcamos entonces ya a la grabación y a la difusión del radioteatro. Les pedimos a los oyentes oración, les pedimos que defiendan esta obra, porque esta obra, como bien dice, le dice Jesús
a Monseñor Ottavio Michelini en Tú sabes que yo te amo, Confesiones de Jesús a un sacerdote. El Satanás está demasiado, le tiene demasiada bronca, le tiene demasiado odio a esta obra. Entonces, bueno, hay que rezar mucho, hay que confiar mucho en Dios, y hay que buscar mucho la fortaleza de Dios. Quizá, se me ocurre ahora, el atentado a María Valtorta, quizá haya sido también obra de él para eliminar el instrumento, y como no se pudo, ¿no? Cuando es obra de Dios. Bueno, para el final dejamos alguna perlita que ya habíamos hecho referencia sobre la ciudad de Gamala. Bueno, como todos ustedes saben, Valtorta murió en el año 1961, pero en los capítulos 455 y 456, el oyente, el que se descargue y que pueda consultar la obra por internet, allí en estos dos capítulos pueden leer una descripción de la ciudad de Gamala que hace María Valtorta aproximadamente en el año 1956. Yo estaba leyendo esos capítulos. A mí me llamaba mucho la atención cómo María Valtorta iba describiendo cómo estaba conformado el pueblo. Ella hablaba de una colina de una montaña, hablaba de que se veía el lago de Tiberíades, en fin, ella iba describiendo el lugar. Era un pueblo que yo me iba imaginando muy lindo, particularmente lindo. Yo no sé el motivo, pero fue un impulso, el único que tuve a lo largo de la lectura de toda la obra completa, que me llevó a mí a googlear el nombre del pueblo. Ella hablaba de Gamala y yo voy a internet y googleo Gamala. Y lo que encontré cuando arrojó los resultados de la computadora me dejó sin palabras. Lo mismo que había imaginado. Y si todos los oyentes se toman el mismo trabajo de leer estos capítulos y de googlear Gamala y de interiorizarse un poco sobre la historia del pueblo de Gamala, no pueden sino quedar sorprendidos también, al igual que yo. Porque Gamala es una ciudad construida por judíos, amurallada para defenderse de sus enemigos. Josefo, que era judío, fue comandante de la Galilea durante la revuelta contra Roma, y en el año 67 después de Cristo fortificó a Gamala como su principal posición en el Golán. Él brinda una descripción topológica detallada de la ciudad y describe el asedio romano bajo el mando de Vespasiano, que la conquistó en el año 67 después de Cristo. Los romanos intentaron tomar esta ciudad por medio de una rampa de asedio y fueron repelidos por sus defensores. Recién en el segundo intento lograron atravesar las fortificaciones y conquistar la ciudad. Miles de habitantes de esta ciudad fueron ajusticiados, mientras que otros se arrojaron a la muerte desde la cima del acantilado. Esto lo relata también Josefo en la Guerra de los Judíos. Desde entonces Gamala no ha sido nunca reconstruida. Gamala, la ciudad de Gamala, fue destruida por los romanos en el año aproximadamente 70 después de Cristo, u 80, y permaneció perdida de los registros de la historia durante 2000 años, hasta el año 1975, cuando una expedición arqueológica la redescubre, siendo hoy toda esa zona un parque nacional en los altos del Golán. Ahora, entonces yo me pregunto, porque lo llamativo es que para la fecha en la que Valtorta describe la ciudad, en el año 1956, con lujos de detalles, en una cama postrada, en el medio de un pueblito en Italia, pero mientras ella la describe, postrada en una cama, sin acceso a internet, sin posibilidad de consultar ninguna bibliografía sobre geología, sobre topografía de Palestina, ¿cómo hizo ella para describir este pueblo? Cuando nadie lo había conocido, porque era una ciudad perdida, como si fuera hoy Machu Picchu, que fue redescubierta a principios del siglo XX. La ciudad fue redescubierta después de su muerte. María Valtorta muere en el año 61, la ciudad
la redescubren los arqueólogos en el año 1975, es decir, más de 10 años después de la muerte. Gracias a este descubrimiento podemos ver hoy una ciudad que ha permanecido casi 2000 años absolutamente intacta, como quedó cuando fue destruida por los romanos. Hoy es un parque nacional, como decíamos. Ustedes pueden ver, incluso hay un sitio en internet donde ustedes pueden ver toda la ciudad de Gamala, actualmente incluso con fotos, porque se trata de un parque nacional. El sitio es biblewalks.com/sites/Gamala. Si ustedes googlean esa dirección, les va a aparecer una página de internet que se puede traducir al castellano, donde ustedes tienen toda la historia de la ciudad de Gamala con sus fotos y su historia, y confrontar esta información con los capítulos 455 y 456 los va a sorprender, porque incluso en el mismo capítulo Jesús habla sobre el futuro que le espera a ese pueblo. Bueno, esto era nada más que la referencia a Gamala. Háganlo si pueden, los que puedan tomarse un momentito para entrar a la historia de Gamala y releer estos dos capítulos. Háganlo porque se van a sorprender. E incluso van a poder ver, por ejemplo, menciones a un regato, a una fuente de agua lejana, la que habla Jesús ahí en los capítulos, que está en las fotos de este sitio, porque efectivamente hay una cascada de agua. Yo calculo que debe estar cerca de 2 kilómetros de las ruinas del pueblo. Todas cosas que eran imposibles que Valtorta supiera en aquel momento, cuando ella lo describe. Hay otra perlita también al estilo de la que ocurrió con la ciudad de Gamala, y esta tiene que ver con la ciudad de Matarea. Le pido en todo caso a los oyentes que lean los capítulos 119 y 133. Incluso ya son 2 capítulos que están subidos al radioteatro y lo pueden escuchar si no pueden leerlo. Observen la referencia que hacen en esos 2 capítulos a la ciudad de Matarea. Y luego googleen, vayan a la computadora, googleen e interiorícense un poco de la historia de Matarea. Matarea es una ciudad que forma hoy parte del Gran Cairo, en Egipto, y es donde la Sagrada Familia residió cuando escapó de Belén. Es muy atrayente la historia vinculada a recientes apariciones de la Virgen María en un determinado punto en la ciudad de Matarea, y sobre todo la Iglesia Ortodoxa tiene una devoción importante en la ciudad de Matarea, porque hoy es conocida como la ciudad donde residió efectivamente la Sagrada Familia. Y vuelvo a repetir, hay indicios sobrenaturales como apariciones marianas en un punto en particular de la ciudad, donde se la reconoce como el lugar donde estuvo viviendo la Sagrada Familia cuando estaba exiliada. Hay incluso un árbol, un retoño de un árbol en el que estaba apostado al lado de la casita donde vivía la Sagrada Familia. También en el capítulo 119 y 133, hay unos capítulos anteriores, uno de los primeros capítulos, cuando se habla sobre la estancia de la Virgen y de la Sagrada Familia en esta ciudad, se describe a la casita, se describe que hay un arbolito. Bueno, ese arbolito también ustedes lo pueden ver, e incluso el servicio postal en Egipto, en una de sus postales ha tomado una imagen de ese arbolito para sus envíos postales. Toda esta información, el oyente que disponga de un tiempo y pueda al mismo trabajo que hicieron con Gamala, hacerlo con Matarea, se van a encontrar con lindas sorpresas. Hay otra perlita también al estilo de la que ocurrió con la ciudad de Gamala, y esta tiene que ver con la ciudad de Matarea. Le pido en todo caso a los oyentes que lean los capítulos 119 y 133,
incluso ya son 2 capítulos que están subidos al radioteatro y lo pueden escuchar si no pueden leerlo. Observen la referencia que hacen en esos 2 capítulos a la ciudad de Matarea. Y luego googleen, vayan a la computadora, googleen e interiorícense un poco de la historia de Matarea. Matarea es una ciudad que forma hoy parte del Gran Cairo, en Egipto, y es donde la Sagrada Familia residió cuando escapó de Belén. Es muy atrayente la historia vinculada a recientes apariciones de la Virgen María en un determinado punto en la ciudad de Matarea, y sobre todo la Iglesia Ortodoxa tiene una devoción importante en la ciudad de Matarea porque hoy es conocida como la ciudad donde residió efectivamente la Sagrada Familia. Y vuelvo a repetir, hay indicios sobrenaturales como apariciones marianas en un punto en particular de la ciudad, donde se la reconoce como el lugar donde estuvo viviendo la Sagrada Familia cuando estaba exiliada. Hay incluso un árbol, un retoño de un árbol en el que estaba apostado al lado de la casita donde vivía la Sagrada Familia. También en el capítulo 119 y 133, hay unos capítulos anteriores, uno de los primeros capítulos, cuando se habla sobre la estancia de la Virgen y de la Sagrada Familia en esta ciudad, se describe a la casita, se describe que hay un arbolito. Bueno, ese arbolito también ustedes lo pueden ver, e incluso el servicio postal en Egipto, en una de sus postales ha tomado una imagen de ese arbolito para sus envíos postales. Toda esta información, el oyente que disponga de un tiempo y pueda al mismo tiempo, el mismo trabajo que hicieron con Amal, hacerlo con Matarea, se van a encontrar con lindas sorpresas. Bueno, padre, pienso que lo que acaban ellos de exponer es una explicación muy amplia de que esta obra de María Valtorta tiene una aprobación eclesial como tal, y sobre todo que apoya mucho el proceso de crecimiento espiritual en las familias, y que no tenemos que tener temor, y necesariamente siempre van a haber detractores de este tipo de obras, porque el mal no deja de meterse en la iglesia, padre. Sí, pues es importante que nosotros profundicemos en la fe de personas que sobre todo han ofrecido sus dolores a Dios. En este caso, esta hermana María Valtorta, una laica que pues se ofrece como una víctima a Dios en medio de su enfermedad, y desde ahí es donde tiene este tipo de visiones, así que podemos llegar a entender que es una alma consagrada a Dios. Y no podemos en ningún momento llegar a dudar, porque no habla en ningún instante, bien como nos han explicado allí en Argentina, que vaya en contra de los principios de nuestra iglesia. Antes, al contrario, los fortalece y los apoya de una manera muy especial. Entonces, padre, pienso que estas obras no vale la pena dejarlas por allí en el tintero, sino colocarlas al servicio de la comunidad y hacer grupos de oración con base en ellas, porque nos inspiran y nos ayudan a crecer espiritualmente. Entonces hay que continuar creciendo en nuestra fe y aprendiendo más sobre ella, y también lo que nos pueden compartir personas que han tenido ese contacto con Dios de una manera especial, sobre todo a través de los sacramentos. Bueno, padre, entonces para que nos dé su bendición, si eres tan amable, y terminamos este precioso programa. Claro que sí, que nos bendiga Dios misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y esperen uno de nuestros próximos programas, y encuentran estos programas en YouTube con el nombre del Padre Roberto Mena, Rafael Aníbal Cortés o Cápsulas de Misericordia, y en Facebook suscríbete a nuestra página. Dios los bendiga. Un abrazo muy caluroso desde Argentina para todos ustedes. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga nuestro continente y nuestro mundo, Que así sea. Amén. Amén.